Hola, bienvenidos a las charlas Dharma. Mi nombre es Quetzal y estamos en Árbol del Yoga en colaboración con Círculo Yoga. Bien, el día de hoy tenemos como invitado a Kyonin, que viene a hablarnos sobre la meditación. Y bueno, a Kyonin también se le conoce como Chocobuda. Chocobuda. Entonces me gustaría iniciar preguntándole si Kyonin es un nombre de fila o si viene dado por un maestro y ¿de dónde viene Chocobuda? Mi nombre de ordenación es Kyonin, soy monje budista de la orden Soto Zen y este nombre me lo asignó mi maestro. El nombre completo es Hondo Kyonin, que significa algo así como el que corre como loco para ayudar a los demás con disciplina y disposición, pero está muy largo. Y me conocen mis amigos como Chocobuda porque el blog en el que escribo desde hace 12 años se llama Chocobuda y pues es más fácil Chocobuda que un nombre críptico en japonés, ¿no? Claro. Entonces, por eso. Y se llama así porque hace muchos años compré una figurita del Buda que parecía terminada de chocolate. Y me ha acompañado por 20 años esta figura y de broma le pusimos en casa el Chocobuda y al momento de buscar un nombre para el blog, pues era como natural el Chocobuda. Y está lindo porque combina la dulzura del chocolate con la dulzura del budismo, ¿no? Claro. Entonces, por eso. Bien, Kyonin me compartió algo de su hoja de vida y mencionas que tienes ya aproximadamente 30 años. O sea, quiere decir que cuando yo tenía 7 años tú ya andabas en esto de la meditación. Sí, empecé a meditar a los 14 años. 14 años, muy joven. Sí, porque siempre tuve curiosidad porque entrené artes marciales desde muy pequeño, desde los 12 años. Y mi maestro es coreano y él es budista Zen, que es la escuela Zen en Corea. Y él nos daba un poquito de meditación y un poquito de budismo desde entonces, pero pues antes no había internet, entonces había que buscar en libros, en revistas, y me conseguí unos cassettes de meditaciones guiadas. Y con esos empecé y pues me despertó la curiosidad y vi que había algo que no sabía yo bien qué era, pero que funcionaba, ¿no? Claro. Para estar más tranquilo. ¿Y cuándo es que empiezas con esta línea del Zen? Porque me imagino estos cassettes eran quizá de otras meditaciones, sí, o tu acercamiento fue en otra línea, pero ¿cuándo llega a ti el Zen? El Zen en particular llegó a mí cuando empecé a entrenar Aikido. Y mi maestra de Aikido también practicaba Zen, pero Zen japonés, ella es japonesa. Entonces me daba como pequeños adelantos de lo que era la filosofía y me di cuenta de que era compatible con lo que yo ya había estudiado de budismo en otras escuelas, pero además con la práctica de artes marciales. Y soy muy terco y muy necio, entonces me gustan las cosas difíciles y el Zen es muy difícil. Y al ser compatible con el camino marcial y con la tranquilidad y la espiritualidad del guerrero, me llamó por completo la atención y ya orienté mi práctica a buscar budismo Zen. Claro. Bueno, antes de que nos platiques cuáles son las características sobresalientes del Zen, por favor, explícanos qué es la meditación. Meditar es entrenar tu mente para concentrar tu atención a un solo punto en el tiempo y a un solo punto en esta experiencia del aquí y del ahora. Hay muchas definiciones que te pueden dar distintos maestros, pero básicamente el ejercicio psicológico de la meditación es entrenarte para refinar tu atención en un solo punto. ¿Y qué prácticas de meditación hay? Porque he escuchado de meditaciones dinámicas, de meditaciones estáticas, de meditaciones con mantras y bueno, un sinfín de meditaciones. La herramienta que uses para concentrar tu atención en un solo punto puede ser la que sea característica de cada escuela de meditación, ¿no? Por ejemplo, en la escuela espiritual Vedanta, la meditación va acompañada con mantras o con música o simplemente con silencio, ¿no? Hay meditación con baile, el tai chi es meditación en movimiento. El yoga mismo podría ser. El yoga mismo te lleva a un estado de contemplación y de permanencia en el presente
fabulosa, ¿no? Pero la diferencia depende de cada escuela, pero yo creo que todos buscamos concentrar tu atención en un solo punto, en el tiempo y en un solo objeto. Porque el ser humano tiene esta mente maravillosa que produce pensamientos todo el tiempo. El problema es que estos pensamientos te divorcian del cuerpo. Entonces tu mente está flotando cuando tu cuerpo está en el cine, o está en una comida, o está en el trabajo, y de pronto estás deseando hacer esto o aquello por otro lado, y tu mente está separada, ¿no? Entonces cuando meditas, mente y cuerpo se unen, aunque sea por un momento, y es como darle pues un descanso a tu interior, ¿no? Es encontrar por medio de concentrar tu atención en un solo punto, encontrar tranquilidad que de ninguna otra manera puedes encontrar. Quiero hacer esta analogía de la práctica de yoga. Yo como maestro les comento a los alumnos que la práctica de yoga en sí en un salón es el ensayo para que en la práctica, en la vida misma, puedas apoyarte de todas estas herramientas que te aportan en la práctica misma. ¿Es parecido en la meditación? Sin duda. Mira, somos la única especie en este planeta que separa la mente del cuerpo. Y si tú lees textos antiguos de religiones asiáticas, te vas a dar cuenta de que cuerpo, mente, espíritu son una sola cosa. Necesitan estar unidos, necesitan estar juntos todo el tiempo. En el punto en el que separas alguno, hay sufrimiento. Hay angustia, o hay depresión, o hay enfermedad, ¿no? Porque el cuerpo físico se enferma cuando separas mente del cuerpo, Claro. ¿no? La manera en la que yo veo la práctica de yoga, y es una analogía con la meditación, es que cuando meditas, cuerpo y mente se unen y entonces te conviertes en un pilar. Y este pilar, si lo mantienes sólido por medio de la disciplina de meditar, no importa que el torbellino de la vida te bambolee, al final regresas a un punto estable. Cuando practicas yoga en un grupo, te conviertes en un tronco de bambú. Eres alto, hermoso, parte de la naturaleza, llega el vendaval, pero como eres flexible y tienes esta flexibilidad que te da la práctica de yoga, manteniendo tu mente donde debe estar en el presente, que tienes esta espina dorsal, ¿no? Entonces, al meditar, estás trayendo la mente de regreso al cuerpo y estás entrenándote en un montón de cosas al mismo tiempo, como resiliencia, aceptación o incluso renuncia o abrazar el silencio, que también es muy importante para esta práctica. Entiendo entonces que la práctica de meditación es complementaria de yoga y viceversa. ¿Qué otras prácticas podrían ser también como ingredientes para tener este estado de atención, de contemplación? Y también que me platicaras ya en sí, se ha visto toda esta gama de meditaciones últimamente. ¿Qué meditaciones realmente tienen un fundamento o unas bases, unos principios ancestrales? ¿Y qué otras meditaciones tienen lo que es una práctica improvisada o una práctica del momento o una tendencia nada más porque es bueno meditar? Primero, hay muchos estilos de meditación, como mencionamos, cada escuela espiritual puede tener la suya. Y es curioso, pero llevamos 25,000 años meditando. O sea, básicamente desde que empezamos a dominar el fuego como especie, dominar el fuego nos dio la oportunidad de tener horas extras en el día para la contemplación. No había televisión, no había internet, entonces tenías que mirar el fuego o mirar a los demás. Entonces, cuando tienes solo esas dos opciones antes de dormir, esto te lleva a un estado de paz porque pues, el fuego te tranquiliza, ¿no? A menos que haya un accidente, pero no es el caso, ¿no? Se supone que el fuego nos tranquiliza porque pues, nos da calor, es esta luz que rompe la oscuridad. Y por eso la meditación en muchas escuelas se dice que es la luz que abre el ojo de la conciencia. Porque cuando abres el ojo de la conciencia, le bajas un poquito al ego y empiezas a
ser espectador de tus pensamientos y no el protagonista. Y esto es importantísimo porque es el poder de transformación que tiene la práctica de meditación. Los pensamientos nos arrollan constantemente. El pasado viene y te arrolla, el futuro y los planes y la angustia llegan y te arrollan, y entonces todo el tiempo estás atropellado por los pensamientos, ¿no? Han surgido todas estas escuelas de meditación porque esta sociedad contemporánea está sobreestimulada. Todo el tiempo estamos distraídos con el teléfono, con las pantallas, con muchas cosas por hacer. La alimentación misma, ¿no? Tocamos ese punto si quieres, que es importantísimo, pero también la alimentación, lejos de ayudarnos, nos ataca. Y esto nos crea mucha distracción en la mente, y es por eso que necesitamos tantos juguetes mentales para meditar, porque no estamos contentos sentados en silencio, que es como tiene que ser tu meditación, ¿no? Necesitamos la música, necesitamos la aplicación, hay unos lentes espantosos con foquitos adentro que te llevan al trance, y por supuesto mucha gente también usa sustancias tóxicas, ¿no? Que te llevan al trance, cuando en realidad no son necesarias si tienes una práctica disciplinada. Ahora, las escuelas modernas de meditación llamadas mindfulness por nuestros amigos capitalistas, funcionan así porque toman la base esencial de la práctica de meditación de las escuelas espirituales asiáticas, pero como tienen mucho miedo de que se les relacione con religiones antiguas y que no son precisamente cristianas o católicas, entonces quitan de tajo toda esta parte espiritual y solo dejan la práctica mental y de respiración. Como punto de entrada, la práctica de meditación no está mal, pero como monje budista te digo que veo muchos problemas en esto porque a la meditación la tiene que acompañar un sistema espiritual a fuerzas. Llámalo Vedanta, llámalo budismo, llámalo yoga, por supuesto, porque estas herramientas espirituales, éticas y morales que te da la práctica de una filosofía establecida, las necesitas porque una de las características fuertes que tiene la práctica de meditación es que como te vuelve espectador de los pensamientos, el yo, el ego, se cancela por un momento. Esto es bien peligroso si no tienes una base ética y moral que lo soporte. ¿Por qué? Por ejemplo, en muchas empresas, no menciono ninguna, pero hay muchas empresas donde dan meditación a los ejecutivos y a los empleados. Y esto es bien peligroso, porque si los empleados toman meditación, mindfulness, si toman mindfulness sin una base ética y moral, entonces no hay ego y son explotados más fácilmente. Como están tan tranquilos y están tan pacíficos y sin estrés, pues se pueden quedar 18 horas trabajando. Ya veo. Si los empresarios o los jefes toman meditación, cancelan el ego, y si no tienen una base espiritual sólida, una base ética y moral, es mucho más fácil que no tengan remordimientos a la hora de abusar de los empleados, ¿no? Los soldados de muchos ejércitos del mundo meditan antes de entrar a combate. No hay ego, entonces por supuesto todo vale. Claro, de cierta manera quitas este vínculo que hay con la parte humana. Correcto. Se me hace que cuando justo estaba platicando con un alumno de que estas prácticas ya adaptadas a la modernidad, como lo llamas, a la parte más, a la parte globalizada, moderna, occidental, quitan estos elementos. Hay un término que emplean que es la secular, que es quitar la parte como religiosa. Sí. Justo estaba hablando con un maestro de Vedanta que estaban tratando de transcribir el Bhagavad Gita, pero en esta parte quitándole todo este contexto religioso, porque la gente no tenía o tenía este temor precisamente a entrar a esta parte religiosa. Sí. ¿Hay contraindicaciones en cuestión de meditar? Porque hemos escuchado este mito de que la meditación puede abrir puertas que permitan que ciertas energías puedan operar en nosotros y puedan de cierta manera tornarnos algo fuera de nosotros, ¿no? Esa es otra de las partes importantes para
para comentar aquí, y es que así como la práctica de meditación requiere una base espiritual sólida, también requiere un maestro que sepa lo que está haciendo. Porque, pues sí, tú puedes agarrar una app en tu teléfono y ponerte a meditar, pero necesitas una guía, porque en algún momento te vas a sentir desorientado, porque justo porque eres espectador de los pensamientos y espectador de tus pensamientos, eres espectador de tus pensamientos y de tus emociones, no sabes qué hacer con esta libertad. Y necesitas un maestro que te guíe, alguien que haya tenido un maestro, y por eso estas tradiciones requieren la base sólida de la espiritualidad. Hay muchos mitos al respecto y sí, como que hay esta campaña permanente en contra de la meditación, porque como no es cristiana y como es compatible con filosofías asiáticas, pues los poderes que rigen la espiritualidad occidental no están interesados en que pues más gente emigre o pruebe. Que es lo mismo que pasa con el yoga, ¿no? El yoga tiene este estigma dentro de esta cultura judio-cristiana de como atacarlo, ¿no? Porque siento que el ser, al momento de entrar en contacto consigo mismo, logra tomar nuevamente posesión de su centro de poder, ¿no? Y al momento de hacerlo, pues va cambiando tu entorno, ¿no? Te vas volviendo como más co-creador en este sistema, ¿no? Y yo creo que esta sociedad lo que quiere es vernos como simples trabajadores, ¿no? Que podamos producir, ¿no? Y seguir como aumentando estas riquezas materiales. Sí. Ya para terminar, el Zen tiene una característica de simplicidad. Sí. Se le comenta que el Zen es muy austero, muy minimalista. ¿Qué nos podrías decir al respecto y cómo poder emplear este elemento en nuestra vida, tanto en la práctica como en el día a día? En el Zen tenemos un voto de renuncia. Pero renuncia no en el hecho de que te vayas a la montaña a vivir en una cueva y tú solo, no, sino más bien mantenernos justo en medio entre el exceso y la austeridad y entender que en el momento en el que cometes un abuso o un exceso, estás sacando de equilibrio el universo completo. En el momento en el que comes de más, va a haber una factura para pagar en el futuro. ¿Realmente vale la pena? En el momento en el que tienes más autos, más parejas, más casas, más dinero, estás sacando de equilibrio a otras personas que quizá lo necesitan y pues no tienen manera de obtenerlo o de tener una vida digna porque tú tienes todos estos recursos de aquí, ¿no? Entonces llevamos una vida de renuncia en el sentido de que nos damos cuenta de cada acto que cometemos repercute en el universo. Si tienes demasiado, repercute en tu tranquilidad y además de forma pragmática, ¿no? Si tienes muchos autos, pues son muchas tenencias que pagar, son muchos mecánicos que pagar. Si tienes muchas relaciones, son muchas mentiras que repartir. En algún punto te vas a perder. Entonces, la vida, cuando está llevada de una forma mesurada, sin excesos, en ningún extremo, se vuelve mucho más tranquila porque tienes menos basura que mantener, ¿no? y menos cosas por las que preocuparte. Y esto te libera. Cuando tienes menos de qué preocuparte, llega de forma natural un sentimiento de libertad y de paz que no puedes conocer de otra manera. Y es esta forma de práctica espiritual que también es pragmática, que nos lleva a ver que el Zen es una disciplina difícil porque me gusta decir que el apellido del Zen es autocontrol. Entonces vivimos revisando constantemente la calidad de nuestros pensamientos, nuestros apegos, nuestras aversiones, nuestras lujurias. No solamente es por la parte íntima, sino puedes tener lujuria por el control del tiempo, por las personas, ¿no? Por los objetos. Y entendemos que cualquier exceso a cualquier extremo
afecta la vida. Entonces lo que queremos es afectar la vida lo menos posible. Por eso nuestra meditación se llama Zazen. Es una meditación silente e inmóvil. Porque cuando no te mueves, mente sigue a cuerpo. Entonces, cuerpo estático, mente estática. Mente en movimiento, cuerpo en movimiento. Si los dos están estáticos en un mismo lugar, dejas de afectar la vida. Por esos 20 minutos, 10 minutos de tu práctica de meditación, dejas de comerte lo que no deberías comerte, dejas de gastar lo que no deberías gastar. Y es uno de los ejercicios de compasión y de generosidad más grandes, porque por esos 20 minutos en silencio dejas de molestar a los demás, ¿no? Entonces funciona y la vida gana cuando hay más meditadores. Claro. Pero como mencioné, requiere pues autocontrol, buscar un sistema que te ayude con buenos valores humanos. El yoga es el mejor ejemplo de unión de cuerpo, mente, espíritu, sociedad en una práctica espiritual perfecta que no solamente te ayuda a tranquilizar los demonios internos, sino que además te vuelven un ser compasivo y generoso, ¿no? Y la práctica Zen es completamente compatible con el yoga, porque el Buda era yogi, ¿no? Entonces el Buda toma todos estos conocimientos del yoga y los aplica para crear después el budismo. Entonces yo creo que todo el mundo sale ganando. Después de escuchar sobre la meditación, sus diferentes prácticas, sus beneficios, yo creo que lo más importante es practicarla. Seguro. ¿Y seguro. dónde podemos practicarla? ¿Aquí en Guadalajara o en México? ¿Dónde lo recomiendas? Esta práctica que tenga estos valores, estos principios y bueno, esta tradición. Mira, habría que buscar una escuela con una espiritualidad establecida, con algún maestro pues, que haya entrenado con otro maestro espiritual y así a su vez, ¿no? Hay muchas escuelas que te pueden ayudar y que básicamente practican lo mismo. La escuela tibetana de budismo practica meditación de una forma maravillosa. Funciona muy bien para las personas que empiezan porque son meditaciones guiadas, son como más agradables para las personas que tienen su primer contacto. Y hay escuela budista coreana, escuela budista china, está la escuela taoísta mexicana que también es maravillosa. Y bueno, yo personalmente, como practicante de yoga y de budismo zen, ambas funcionan de maravilla porque se llevan muy bien, ¿no? ¿Dónde practicar en Guadalajara? Bueno, en el Árbol del Yoga. Y aquí mismo en el Árbol del Yoga estamos con el grupo de Budismo Zen, que nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Pues todos aquellos interesados en practicar la meditación Zen, los esperamos el domingo a las 10 de la mañana, de 10 a 11 a 12. 11 y media. 11 y media, sí. 1 hora y media de práctica. Me imagino que esa hora y media no es estar sentado, sino les das como una introducción, sí. una charla y después ya la práctica. El formato es: bienvenida, tomamos refugio en Buda Dharma Sangha, con un canto en sánscrito, y luego hay una serie de 3 reverencias a los maestros y a los ancestros. Después cantamos el Sutra del Corazón, que es nuestro texto más representativo, que básicamente lo que te dice es que el sufrimiento viene porque tú solito te inventas cuentos. Entonces hay que soltarlos, ¿no? Y este es un texto importante porque tiene como todas las enseñanzas budistas en unos párrafos fáciles de aprender. Y después practicamos Zazen, meditación Zen, 20 minutos, y luego hay una charla que seleccionamos de algún texto clásico o de alguna situación apremiante, ¿no? Como violencia en la calle o qué hacer con una persona difícil en el trabajo, que eso es muy común. O sea, ya llevar, digamos, la práctica a estas situaciones de la vida. Correcto. Que podrías manejar con una mayor mesura o equilibrio. Eso me gusta. Pues te agradezco, Junin Gracias Choco Buda, por Feliz de estar este momento. Muchas gracias.